Y seguimos con mucho más de este Summit de Recursos Humanos acá en La Nación. Y en este panel puntualmente nos vamos a meter en los desafíos en el mundo en que el talento escasea. ¿Cómo hacen las grandes empresas para atraer y fidelizar al talento? Y por supuesto contamos para eso con un panel de especialistas de lujo que voy a ir presentando. A mi izquierda ella es Adriana Maggiotti. Adriana, hola, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Ingeniera química ella, Sí. ¿no? Bueno, también nos va a contar un poco cómo es ser ingeniera química en recursos humanos. Ella es gerente ejecutivo de desarrollo organizacional, compensaciones, aprendizaje y reclutamiento de YPF. Pero para conocerla un poco más, escuchamos. Con más de 20 años de experiencia en la industria energética, Adriana Maggiotti integra la Vicepresidencia de Personas y Cultura de YPF hace 16 años y actualmente lidera la Gerencia Ejecutiva de Desarrollo Organizacional, Compensaciones, Aprendizaje, Atracción y Selección y People Analytics. Adriana es ingeniera química egresada del ITBA, donde también cursó una especialización en Economía del Petróleo y Gas Natural y una diplomatura en Desarrollo Organizacional. A mi derecha, ella es Eliana Fucaracio, es consultora senior de recursos humanos de Arcos Dorados, la franquicia de McDonald's, como sabrán todos. Bienvenida. Bien, gracias. Ella no lo quiere contar mucho, pero se lo vamos a contar. Es el caso de éxito que empezó como staff en un restaurante de McDonald's y hoy sigue allí. ¿Es así? Así fue. Así fue. Bueno, lo vamos a contar. Sí, comencé a los 17 años en un restaurante, como muchos de los chicos que hoy eligen Arcos Dorados como su primer empleo, y acá estamos. Y acá estamos. Algunos años después seguimos trabajando en la misma compañía. Y la conocemos un poco más de esta forma. Eliana Fucaracio es consultora senior de recursos humanos de Arcos Dorados, compañía de la que forma parte desde hace 27 años, donde comenzó como crew y se desempeñó en otros roles de liderazgo. Eliana obtuvo la diplomatura en recursos humanos en ITBA. Además, forma parte de la red de empresas inclusivas y lidera el trabajo en equipo de Arcos Dorados Argentina junto a Fundación Discar para la empleabilidad de personas con discapacidad. Y para empatar entre hombres y mujeres y mostrar un panel diverso, está ahí a la izquierda Mauro Storero. Él es gerente de capital humano de Sancor Seguros Salud. Bienvenido. Muchas gracias. Sancor Salud. Sancor Salud. Sí, ¿qué dije? No sé. Sancor Seguros Salud. Perdón, Sancor Salud. Licenciado en psicología. Así es. Tenemos una ingeniera química, un psicólogo. Diverso. Diverso también. Sí. Lo presentamos de esta manera. Mauro Storero es gerente de capital humano en Sancor Salud desde el año 2017, cargo donde lidera la estrategia de desarrollo de talento y cultura organizacional. Es licenciado en psicología con orientación en psicología organizacional y laboral y se especializó en dirección estratégica de recursos humanos en IAE Business School. Forma parte de la compañía desde 2014 y cuenta con una sólida trayectoria en gestión de personas en grandes empresas. Y Adriana, vamos directo a la pregunta del panel. ¿Cómo hacen para atraer al talento, sobre todo al talento joven? ¿Cuál es la estrategia en una empresa energética? La verdad que en YPF hace muchos años que estamos comprometidos con el desarrollo de los talentos jóvenes para nutrir nuestro pipeline, ¿no? En ese sentido, combinamos una serie de estrategias que apunta a estudiantes y a graduados. En el ámbito de los estudiantes tenemos un programa de pasantías que hace muchos años, de hecho la semana pasada ingresó una promoción 2025 con más de 100 chicos de entre 10.000 que participaron del proceso. Y año a año vamos introduciendo alguna innovación, alguna mejora. Este año, por ejemplo, tenemos algunos estudiantes que forman parte de nuestros pasantes que participaron de una competencia en la industria que se llama Petro Bowl, organizada por la Society of Petroleum Engineers. Todos ellos son ingenieros, estudiantes de ingeniería en petróleo. Y sabíamos que, habiendo ganado la competencia local, podrían ir a la competencia regional en Brasil. Así que los acompañamos, no solamente sponsoreándolos para que puedan hacer el viaje, sino que también los entrenamos. Los entrenamos es un concurso de preguntas y respuestas, y los entrenamos con referentes técnicos para prepararse y con inglés técnico, porque es en inglés además. Claro. Y sabés que quedaron entre los 5 finalistas que van a ir a Estados Unidos por el desafío de la competencia mundial, ¿no? Así que esas son como algunas de las estrategias en donde buscamos vincularnos tempranamente con estudiantes, conectarlos con la industria. Y con programas de jóvenes profesionales, que acá les cuento otra infidencia.
Adriana comenzó justamente por un programa de joven profesional. Yo inicié mi carrera como joven profesional hace casi 26 años y bueno, te contaba antes de este panel que es súper lindo y súper motivante compartir con ellos y darles las bienvenidas todos los años. Ayer lanzamos el programa, la convocatoria para el programa 2025. Y también en el ámbito de jóvenes profesionales, en todos estos años hemos ido modificando el formato, modificando la experiencia, pero manteniendo la esencia, que es buscar fundamentalmente profesionales de las áreas de ingeniería y de ciencias económicas para nuestras áreas de negocio. Y quizás hace 2 años introdujimos una variante, que es el programa Jóvenes en Ingeniería, que busca acelerar el desarrollo de profesionales de algunas especialidades de ingeniería, como ser mecánica, civil, química, asignándolos a trabajar en proyectos súper desafiantes que requiere el negocio para el logro de su estrategia. En el caso de Arcos Dorados, en el caso de McDonald's, ahí, ¿cuál es la importancia y cómo trabajan la marca empleadora para atraer al talento también? Mira, hoy los jóvenes buscan un propósito, flexibilidad, desarrollo, bienestar. Bueno, estamos muy cerca de eso, justamente. El 85% de los jóvenes que contratamos tienen entre 16 y 25 años, que están estudiando, y McDonald's para ellos es un acompañamiento que los ayuda a formarse y a prepararse para lo que viene después también, ¿no? Utilizamos plataformas que se llaman McCampus en este caso, en donde no solo ellos aprenden las tareas que van a estar haciendo técnicas en los restaurantes, sino que a su vez tienen cursos de liderazgo, de marketing, de finanzas, lo que hace que su desarrollo sea más allá de la tarea que van a estar haciendo dentro de la compañía. Y no solo acompañamos su estudio, sino que, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Becamos tu Pasión, que lo que hace es justamente becar a aquellas personas que, más allá de su trabajo, más allá de su estudio, tienen una pasión. Y realmente ves una diversidad que es maravillosa, porque te das cuenta lo diverso de los equipos que tenemos dentro de la compañía y lo que eso termina sumando al negocio. Ahora, en el caso de Sancor Salud, es una empresa de Sunchales en la provincia de Santa Fe. También tienen esta relación con el talento. ¿Hay alguna particularidad a la hora de captar el talento en el interior? Sí, sin dudas. Vos fíjate que en este panel ya todos buscamos medianamente lo mismo, con alguna particularidad, pero estamos hablando de Arcos Dorados e YPF, 2 marcas muy potentes. Con lo cual nuestra estrategia tiene que también adaptarse a ese contexto en donde tenemos que poder diferenciarnos de alguna manera. Vos lo decías bien, quizá en el interior, por ahí nosotros tenemos mucha más capilaridad, hay mucho talento en el interior del país, con muchas ganas, con mucha capacidad, con mucho potencial. Entonces por ahí nosotros apuntamos mucho a la captación ahí y después mucho trabajo de desarrollo interno. O sea, nuestro gran diferencial, si querés, o a donde de mínima apuntamos, es a que las personas que ingresen realmente puedan todavía pensar en un desarrollo de carrera interno, entendiendo que quizás las nuevas generaciones tienen quizás inquietudes más cortoplacistas. Lo hablamos fuera del panel también, que es cómo la compañía genera opciones, alternativas, para que elijan seguir siendo parte de Sancor Salud en distintos proyectos, con distintos roles, con distintas alternativas, en donde digo, ahí creo que se juega fundamentalmente nuestro partido, que es cómo seducirlos a que sigan siendo parte, que encuentren desafíos, que se desarrollen. Los líderes son fundamentales en eso, porque desde Capital Humano podemos tener una estrategia hermosa, dispositivos, ahora el día a día es con el líder, el que fomenta, el que un poco genera esa motivación. Entonces trabajamos mucho con los líderes, digamos, ¿no? Hay un programa que se llama Club de Líderes, que es trabajar exclusivamente con los mandos medios de la compañía, como para, más allá de darles herramientas para lo que es la gestión del negocio, que es quizá su razón de ser fundamental, que entiendan la importancia de la gestión de las personas. Digo, ese es un gran foco que nosotros tenemos, y en ese foco en la gestión de las personas es ayudar a que los colaboradores puedan desarrollarse y encontrar su lugar. Digo, hoy no solo competimos, si querés, con otras empresas, competimos con el emprendedurismo. Hoy los chicos quieren emprender. Digo, bueno, cómo la compañía genera un espacio en donde el intraemprendedurismo puede ser una opción que te permita seguir eligiendo ser parte
de Sancor, en definitiva, ¿no? Adriana, y en ese sentido, ¿cuáles son nombrabas varios, pero cuáles son los perfiles que más le cuesta encontrar? Y siguiendo un poco lo que decía Mauro, una vez que los tienen, ¿cómo los gestionan para fidelizarlos, para que no se vayan? Y en ese sentido, ¿qué rol tiene el liderazgo que mencionaba Mauro? Me hiciste un montón de preguntas. Perdón, sí. Contestá de la que quieras. Ok, la verdad que las ingenierías y sobre todo las ingenierías de especialidad, como son la mecánica, la electromecánica, la química, la civil, son especialidades que quizá hay petróleo, hay pocos egresados, entonces, bueno, hay mucha sed por esos perfiles, ¿no? Entre todas las compañías del sector, no solamente de la energía. No sé si son los más difíciles, son los que hay, ¿no? Y ahí también, y complementando un poco lo que vos mencionabas, competimos también con el mundo, porque hoy también los jóvenes buscan mucho tener experiencias internacionales. Así que quienes integran los programas tienen como una propuesta estructurada de desarrollo donde se les asigna un tutor. El tutor es una persona de trayectoria que los va acompañando en esos primeros pasos para complementar los aspectos técnicos que trabajaron en la universidad con algunos otros que van adquiriendo, algunos en la experiencia en el trabajo y otros a través de actividades formativas. Nosotros estructuramos distintas academias que a través de nuestra plataforma de aprendizaje digital les permite ir recorriendo itinerarios de aprendizaje. Claro. Tenemos mentorías para los altos potenciales, en donde interactúan chicos y chicas que están iniciando sus primeros pasos con otros perfiles y personas que tienen mucha más experiencia, y en ese intercambio se nutren los dos y los preparamos para asumir mayores desafíos. Y la verdad que muchos nos siguen eligiendo. Qué bueno. Y una cosa de las que reclaman mucho los talentos hoy es todo lo que tiene que ver con diversidad, con inclusión. ¿Eso lo ves a la hora de captar talento? ¿Y qué entre comillas, oferta o qué manejo de estos temas hacen desde McDonald's? Bueno, como te decía hoy, justamente los jóvenes son muy exigentes también al momento de decidir dónde comenzar a trabajar, y la inclusión es uno de esos puntos que miran. Es una empresa inclusiva, no. Y Arcos Dorados es una de las primeras compañías que comenzó a contratar personas con discapacidad hace ya más de 30 años. Somos orgullosamente pioneros en ese sentido, y la inclusión es parte del ADN de la cultura de la compañía. Realmente más allá de que nos enorgullece, nos parece que es un compromiso que las compañías con mayor cantidad de colaboradores necesita son una empresa de 11.000, 12.000 empleados. De 12.000 empleados. Entonces, de algún modo tenemos que ser guía también para aquellas compañías que no se animan o que tienen temor. Nosotros hoy a nivel Latinoamérica tenemos activos 2.400 personas con discapacidad, y en Argentina son más de 140 hoy. Y lo importante acá es que el entorno esté adaptado, que tengamos alianzas con organizaciones expertas y nos capacitemos, ¿no? Hoy Arcos Dorados tiene una alianza muy fuerte con la Fundación Discar. Sí. Trabajamos en conjunto ya desde los inicios, en donde ellos, por un lado, generan una formación. A partir de ahí hay una bolsa de talentos y nosotros comenzamos con nuestro trabajo de contratación. Lo que debemos otorgar es un trabajo digno, un trabajo seguro y, por supuesto, formal, ¿no? No tiene que ser una excepción, tiene que ser una norma en todas las compañías que podamos contratar personas con discapacidad. Cuando hablamos, cada vez más se habla de inclusión. Claro, lo importante acá es, no hay que hablar tanto de inclusión, hay que incluir realmente. Entonces, poder dejar esa semilla y entender que simplemente con buenas alianzas es posible. Sin duda, sin duda. Mauro, y otra cosa que los talentos hoy también reclaman, o que las empresas adoptan una estrategia definida para un lado o para el otro, es la flexibilidad, es el trabajo híbrido o no. Hoy muchas empresas están volviendo más a la presencialidad,
que no es el caso de ustedes. Ahí, ¿qué definición tomaron? Nada, nosotros, primero creo que cada industria tiene su realidad y eso es parte del análisis. Particularmente nosotros creo que recorrimos un camino que incluso fue previo a la pandemia. Quizás la pandemia fue como el gran detonante de muchas de estas cuestiones asociadas al home office o al teletrabajo. Nosotros 2 años antes habíamos iniciado un programa de teletrabajo, así lo llamábamos nosotros, que tenía que ver con empezar a recorrer un camino de que los colaboradores puedan quedarse en su hogar y trabajar y hacerlo de la mejor manera y con las mejores herramientas. Yo a veces me río porque en la realidad nuestra en el interior a veces es distinta. Muchos de nuestros colaboradores no eran de Sunchales. Sunchales es una ciudad pequeña, donde quizás no tenía el caudal de gente y teníamos que buscarlas en la zona o en otros lugares. Y las mañanas de tormenta y de lluvia y de clima feo, el CEO me llamaba para preguntarme si todos habíamos llegado bien. Digo, ese cuidado, esa forma de ser, en definitiva esa cultura que tiene la compañía de cuidado, fue haciendo que naturalmente se den estas instancias en donde hoy la gente tranquilamente se queda en su casa, lo hace profesionalmente, creo que eso es innegociable, en las mejores condiciones, pero sigue agregando valor. Entonces lo que nos cierra es la ecuación, digamos. Te quedas en tu casa, lo haces de la mejor manera, aportás valor y se sigue generando esta cuestión muy cultural de cuidado, de acompañamiento. Nosotros tenemos un valor que es la cercanía y a veces lo hackeábamos esto, cómo la cercanía, la distancia física de mínima, cómo entra o si no entra un poco en conflicto. Y lo cierto es que hemos encontrado dispositivos, la pandemia ahí sí creo que nos ayudó un poco a socializar a distancia. También es cierto que muy naturalmente muchas veces los colaboradores, tenemos un coworking en Sunchales, en Rafaela, aquí en Buenos Aires, y oficinas en todo el país, muchas veces eligen ir a juntarse por deseo, por verse, por conocerse. Lo hablábamos antes afuera de cámara, muchos tenemos una relación hermosa y no nos conocemos cara a cara. Claro. Pero bueno, creo que se ha encontrado la vuelta, las generaciones nuevas se adaptan, pero creo que en el fondo el origen no fue necesidad, fue deseo de cuidar. Y creo que ahí hay un valor que sustenta esta flexibilidad, que también tiene otras aristas, pero me parece que le da otra potencia, le da otro propósito. Y creo que ahí está bueno porque nos define, es parte de nuestra cultura hoy en día. Adriana, lo decía Mauro, esto depende mucho de cada empresa, de cada industria, y por ahí una empresa que está en una transformación tan grande como YPF optan por otra estrategia. Sí, en nuestro caso, como sale en muchos medios, estamos con una estrategia sustentada en el plan 4x4 que implica un crecimiento acelerado para cuadriplicar el valor de la compañía en 4 años. Y la verdad que eso nos desafía a todos desde todo punto de vista e implica que en muchos casos tengamos que estar juntos para tomar las mejores decisiones en el momento, ¿no? Siendo una compañía con mucha cantidad de operaciones, nosotros hace mucho tiempo que tenemos un esquema híbrido de trabajo y lo que proponemos, sobre todo para los jóvenes, no es tanto el tema de la modalidad, que por ahí es tan interesante para tu caso, sino los proyectos desafiantes que tenemos por delante y que realmente tienen un propósito y un impacto no solo para la compañía, sino para todo el país, ¿no? Así que eso es claramente muy convocante y bueno, la prueba está en la gran cantidad de interesados cada vez que nosotros abrimos estos programas para el talento joven. Y ahí es donde pesa la marca empleadora también, que charlábamos al principio. Y la marca es muy fuerte, la marca es muy fuerte, es una compañía que tiene más de 100 años y está construyendo en los próximos 100 Y del también país. 11.000, 12.000 empleados. ¿Por dónde andan? Sí, exactamente. Claro. Me quedé pensando en lo que comentabas del empleo con discapacidad y con la diversidad, y me imagino el trabajo interno que hay que hacer para eso. Digo que para las compañías por ahí no es sencillo, y te lo ato también con lo que hablaba Mauro antes del liderazgo. ¿Cómo preparás a los líderes o cómo armás equipos diversos y preparás a los líderes para gestionar esa diversidad o esa discapacidad incluso? Sí, mira, desde el 2018 se formó el Comité de Diversidad e Inclusión, que este es un comité que está formado por personas de diferentes jerarquías y de diferentes disciplinas y está liderado por el CEO de la compañía. Un poco esto, por un lado, muestra la relevancia de este tema en las agendas, pero es fundamental la formación de los líderes, porque son ellos quienes finalmente no solo van a acompañar
a estas personas que comienzan a trabajar, sino que van a formar, a acompañar y a capacitar a su equipo para recibir a esta persona con discapacidad. Como les decía antes, lo importante acá es que los equipos sean lo más diversos posibles. ¿Por qué? Porque van a haber mejores ideas, van a ser más creativas, van a llegar finalmente a mejores resultados y vamos a entender más a nuestros clientes, que cada vez también son más diversos. Entonces, hoy los líderes cumplen un rol fundamental en tema de diversidad y la capacitación de cada uno de ellos para nosotros es muy importante para poder estar realmente a la altura de lo que necesitamos. Mauro, y siguiendo un poco en línea con lo que contabas, el talento joven sobre todo, ¿te reclama un balance entre la vida, o sea, ustedes ofrecen esta flexibilidad entre la vida personal y la vida laboral? Sí, sin dudas que sí. Nosotros tenemos una particularidad o también una manera de ver lo que es, somos una empresa de salud, con lo cual hay que ser coherentes con esto, ¿no? Digo, y por ende, y lo ato a lo que decían recién, ¿no? Respecto de los clientes. Si el equipo, los colaboradores no se sienten cuidados en un entorno saludable, es muy difícil después poder estar de cara a un cliente en una situación, la salud el 90% de las veces son cuestiones complejas, con lo cual es fundamental ese cuidado y ese abordaje desde el bienestar, si se quiere, ¿no? Como concepto. Entonces sí, la verdad que se trabaja mucho en eso, la flexibilidad es un factor determinante, pero también esta cuestión quizás muy de nuestra idiosincrasia, que es desde lo familiar, lo cercano, el acompañamiento. En mi ideal siempre digo lo mismo, en esto de que los líderes gestionen personas, es ir lo más cerca del uno a uno, en donde vos sientas que hay una persona que te está cuidando. Desde nuestro lugar, como gerente de capital humano, lo que uno hace es marcar un entorno, ¿no? Generar como un ecosistema de bienestar, pero después es la diaria en donde el líder, las personas, los equipos, los pares, ponen en juego eso y es exitoso o no, o tiene que ajustarse. Digo, ahí es donde nosotros tenemos que ser un poco guardianes de eso y obviamente llevarlo a la práctica, digo, en cuestiones muy simples como, prácticas como, no sé, la gestión del clima, digo. Nosotros trabajamos con Great Place to Work hace varios años y es un concepto ya en sí mismo trabajar el clima laboral. Digo, no es simplemente mandar una encuesta, ¿no? Hay una gestión diaria con líderes, mi equipo está muy presente en la diaria de las personas y después de ser coherente. Digo, porque tampoco es cuestión de declamar una cosa hermosa o hacer un programa divino, sino de bajarlo a la práctica. Es llevarlo a la práctica y que eso que se declama suceda. Y yo creo que ahí hay una fortaleza, que es, che, realmente te estamos cuidando, ¿no? Y no es solamente en salir en algún lugar con una foto, no, te cuido en tu día a día, te escucho, te pasa algo. Yo ayer en una charla con la gente de Globan fui a las oficinas y charlábamos, impresionante el lugar. Yo le decía que está buenísimo, que nuestra realidad es otra, buscamos otra cosa, pero yo, padre, 2 hijos de 17 años, en su momento divorciado, y la empresa me permitió ser, a lo mejor intenté ser un buen padre, seguir siendo un buen gerente, buscando opciones. Digo, eso lo pude hacer porque la cultura, el bienestar me lo permitió. Digo, y ahí es donde nosotros jugamos ese partido de que sea un entorno saludable, donde la persona realmente diga, che, acá me cuidan. A veces es mejor, a veces es peor, a veces me gustaría un ascenso, a veces me gustaría ganar más plata. Sin duda que a todos pasamos por todas esas situaciones, pero digo, que en el fondo sientan que la compañía cuida. Y sobre todo, digo, a través del líder, y si hay algo que por ahí vemos que se desajusta o que hay que mejorarlo, Capital Humano viene un poco a ser ese guardián de ese bienestar, ¿no? Adriana, y él mencionaba a Globan también, y un tema que por ahí atraviesa transversalmente al evento y a varios eventos hoy es la tecnología, puntualmente la inteligencia artificial. ¿Cómo la usan las empresas o cómo le sacan provecho a la hora de gestionar el talento y los recursos humanos? Bueno, nosotros la tecnología nos está atravesando por varias aristas, también es algo que ha circulado bastante últimamente en los medios, tiene que ver con la inauguración de las salas RTIC, las Real Time Intelligence Center, no sé si escucharon, a través de la cual se pueden monitorear las operaciones y hasta tomar decisiones de manera remota de lo que está sucediendo en el campo, ¿no? Hay una en la Torre de Puerto Madero, que es donde están las oficinas centrales, desde donde se puede ver lo que está sucediendo en los pozos que perforan en los yacimientos de Vaca Muerta, o en La Plata, en donde se pueden monitorear un montón de variables de la operación de producción.
Esos son desafíos tecnológicos en los negocios que están hackeando un poco lo que tenemos que ir desarrollando y trabajando con los colaboradores. Desde la perspectiva de la gestión de recursos humanos, nosotros estamos incorporando inteligencia artificial en nuestros procesos. Te puedo mencionar 2 ejemplos. Uno que tiene que ver con un chatbot que se llama Misae, que incorporamos en el modelo de atención a los empleados y que permite dar respuestas personalizadas a las inquietudes que los empleados van planteando. O sea, interno. Interno, en tiempo real, que amplifica nuestra voz, ¿no? Porque está disponible 24/7 para las respuestas que puedan surgir, además de los otros canales, ¿no? Y en aprendizaje también hicimos un gran avance, una transformación, lo llamamos nosotros, porque implementando inteligencia artificial pudimos reducir significativamente los tiempos de producción de contenido, bajando de algo que por ahí nos llevaba 6 meses, poder hacerlo en 1 mes y medio. Claro. Con una reducción de costos de hasta el 50%. Y todo con el talento interno, sin contratar a nadie. Los chicos tuvieron que aprender a promptear, que es lo que por ahí se utiliza ahora. Bueno, lo que viene tiene más que ver con cómo entrenar a esa inteligencia artificial en las actividades y cómo las incorporamos. Así que viene un poco por ahí. Bueno, y el tiempo nos corrió, esto pasó volando, así que para cerrar les pido un cierre de qué es para ustedes el talento del futuro o el futuro del talento en una línea. El talento del futuro me parece que ya es hoy, ¿no? Ya estamos. Creo que las compañías tenemos que adaptarnos lo más rápido posible para que todos estos talentos elijan quedarse en nuestras compañías. Porque, como decía en algún momento, a veces pareciera que no hay tanto, y hay mucho, hay mucho. Creo que el punto está en qué hacemos cada una de las compañías para poder ofrecerles desarrollo, crecimiento constante y que eso haga que ellos quieran quedarse en nuestras compañías. Adriana. Creo que tenemos que enamorarlos para que pongan toda su pasión, la pasión que por ahí uno pone a veces en algún aspecto personal, que lo ponga también en el ámbito laboral y generar propósito. Mauro. Sí, en lo personal creo que tiene que ver con generar contextos desafiantes, creo que todos buscan desafíos, y si bien la generación va cambiando, en el fondo creo que el profesional siempre quiere desafíos, oportunidades, posibilidad de hacer, de equivocarse, de aprender, y creo que ahí las compañías tenemos que seguir profundizando en eso. Demos posibilidades, acompañemos el error, permitamos el error. Creo que eso es atractivo por sí mismo y en esto de fidelizar en algún punto creo que es por ahí. Mauro, Adriana, Eliana, muchas gracias por estar hoy con nosotros y con ustedes seguimos con mucho más Summit de Recursos Humanos.